Eibar Labseko 3. edizio honetan irrati bat sortu behar dugu, dakizuen bezala, eta hortarako beharrezkoa den jakintza eta tresneriak emango ditugu tailerrean zehar. Baina proiektuak badu hori baino trasfondo handiago bat, ze berez honen bitartez lortu nahi duguna da jendea espazio publikoaren parte sentitzea eta eibartarrei ahotsa ematea, beraz irratia eskusa bat baino ez da. Mi nombre es Elena, tengo 55 años, eibarresa. Me pareció muy interesante el proyecto que queríais plantear en la zona baja y solo con que alguien se interese por la zona baja, a mí me pareció que yo tenía que estar en este proyecto vuestro y compartir con vosotros las experiencias. De pequeña he conocido otra zona, he conocido una zona con más vida, con ruido, con mucho comercio, con mucho ambiente. Todas las personas que vivimos en la zona baja de Eibar, en concreto en Urkizu, tenemos que hacer esfuerzos para que esa zona que fue en su día vuelva a ser hoy también. Yo me llamo Gorka Rasti, tengo 38 años, soy también de aquí de Eibar y siempre he trabajado en Eibar, sobre todo dedicado a la integración de las personas extranjeras y a la inmigración. El proyecto de Irekite me ha parecido muy interesante porque todo lo que se haga por trabajar la integración de las personas extranjeras siempre es bienvenido en Eibar. Coexistimos en Eibar 65 nacionalidades y creemos que, o creo yo por lo menos, que hay que dar el salto de la coexistencia a la convivencia.